Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Sueñan los libreros con ovejas eléctricas. Este podcast es un espacio creado por cuatro libreros, Carlos Sosa, Hola, bienvenidos y bienvenidas a este Loco Afán parte 2. Edwin Uribe, Hey, hola a todos y todas. Feliz segundo año pandémico. Natalia Ardila Hola, muchas gracias por escucharnos. Espero que estén muy bien. y quien les habla, Carolina Sánchez. Aquí queremos seguir conversando alrededor de nuestras lecturas y anécdotas como libreros. Abrimos esta temporada con la literatura en emergencia, la crónica, porque la pandemia no nos detiene. Tendremos como invitada a la editora Salomé Cohen de Planeta Colombia. Yo quiero empezar preguntándoles con qué libros empezaron el 2021 y también si tienen alguna manera de ordenar sus lecturas para este año. Retos lectores, metas librescas, clubes de lectura, en fin, cuéntenos un poquito cómo se organizan. Bueno, yo empecé con Peggy Rossi, que es una autora que nunca me ha defraudado, y entonces encontré una antología de poesía editada por una editorial llamada Estuardo de Uruguay, y fue como la primera lectura que hice. Dentro de las metas es dejar menos libros empezados, y como el año pasado había dejado empezado uno de Nona Fernández, este año lo terminé. Chilean Electric, editado por Minúscula. Tengo pues obviamente mi Secret Santa por leer, Permanente Obra Negra. Pues de los clubes de lectura ya empecé uno con La Caminadora de Esther Forero, editado por Artimaña. Y de ese libro de pronto les cuento algo en otro capítulo. Pero por ahora eso será como el primer panorama y el deseo de leer más independientes. Ustedes son muy juiciosos realmente. Bueno, por lo que ha contado Sosa es como muy juicioso. Yo realmente tengo, empecé dos lecturas, ya casi incluso las termino. Una es la que le da el nombre a este podcast, de por sí es una relectura. Estoy bastante sorprendido porque no me acordaba de ciertas cosas, sobre todo el final. Y definitivamente es un libro que me devoró muy, muy rápido. Y el otro fue también el que me regalaron en diciembre ustedes, que es el de Joao Barreiros, que es Crazy Equoides. Y también voy por mitad. Así que eso fue con lo que inicié este año. Y mis propósitos lectores de como para esta temporada y para lo que se venga es leer, seguir leyendo un poco más de poesía, complementar más mi biblioteca con poesía y este año tengo muchas ganas de meterle a la relación entre libros y música. Entonces voy a tener muchos libros con temas musicales por ahí rondando. ¿Qué les iré recomendando? Apoyo mucho esa idea. Mezclar esas dos me parece fenomenal. Qué chévere. Ay, es que es muy Bueno, bonito. sí, no, maravilloso. Nada como encontrar alguna frase en un libro que la hayan recitado en alguna canción. Oh, eso es lo mejor. Y Para bueno, dedicar. sí, bueno, empecé un año un poco extraño. Estoy leyendo un libro que se llama Las muertes chiquitas de Margarita Posada y hasta ahora me ha gustado mucho, es sobre la depresión y cómo comprenderlo un poco más. Y el otro que estoy leyendo es El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, que ese sí me ha parecido una maravilla. Como, pues yo ya lo había empezado a leer y eso que uno empieza, pero no lo coge, como el tiempo no está preciso, pero en este momento me ha gustado mucho. Y en cuanto a hábitos lectores o planificaciones, pues yo no tengo ninguna idea de organizar mis lecturas. Yo sí leo como cuando me acuerdo que quiero leer algo. Y lo único que sí me propongo esta meta, como todos los años esperando que sea así, es leer más. Lo que caiga en mis manos sería ideal. Leer mucho más siempre, siempre. ¿Y tú, Caro? ¿Qué le estás leyendo ahorita? Nata, yo empecé con dos libros, que de hecho, pues empecé estos dos libros terminando el 2020 y fueron dos libros que sin planearlo se anticiparon un poco a este capítulo. El del verano del 80 de Marguerite Duras, que son crónicas que ella publicó inicialmente en un diario francés, y también uno de muerte que se llama Muerte en Persia, que son crónicas de viaje de una escritora suiza llamada Anne-Marie Schwarzenbach, que me tiene fascinada. Y bueno, digamos que he encontrado muy atractivo en ambos como las descripciones y la narración tan bella que hacen. Entonces, recojo esta idea porque el capítulo del día de hoy
digamos que se va a tratar o lo quisimos dedicar a la crónica. Abramos este tema preguntándoles qué es lo que les gusta de leer crónica, qué es lo que más disfrutan de leer crónica. Cuando uno lee crónica, el autor puede mostrar en vez de escribir, es decir, uno se siente que lo que está viendo el autor uno lo puede percibir y eso pues es algo real, no es imaginario. Entonces me parece que eso es como una muy buena mezcla entre ficción y no ficción que logra resultados maravillosos y que uno que el autor puede transmitirle a uno unas cosas maravillosas. Yo creo que eso es lo que más me gusta de la crónica a mí personalmente. Pues para mí la crónica es la literatura bajo presión, como lo propone Villoro, pero más allá de las propuestas teóricas y las apuestas que uno pueda encontrar como para reflexionar en torno a un género ornitorrinco, como lo llama él también, creo que lo particulariza y lo que lo hace fascinante es por los materiales que usa, por lo que narra y cómo lo narra, por esa capacidad de poner el foco sobre esos personajes menos relevantes, por la loca del carrito, o en el caso del MBL, o en otros cronistas que de alguna manera ponen la luz sobre otros espacios que probablemente la historiografía y la gran literatura, que no es Aquiles, justamente pues repara. Y de eso se trata, como de historias mucho más íntimas, quizás de los temas públicos, pero desde una mirada privada. Muy interesantes esos dos puntos de vista. Yo siento que se puede sintetizar mucho en algo que mencionaba Leila Guerrero, y es que la crónica es la mejor forma de entender y comprender el mundo. Y siento que eso es lo que más gusta de leer crónica, la forma en cómo presentan esas historias, a veces como tan disparatadas, como el clon de Freddie Mercury, por así decirlo, en Argentina, o ya un poco más ligado al panorama colombiano, con diversas historias que nos hacen ver como nuestros personajes tan pintorescos, tan característicos, o en otras ocasiones una realidad mucho más dura, mucho más densa, como lo que hace Kapuscinski o lo que hace pues la novela Svetlana. Siento que realmente eso es lo que nos gusta de leer crónica, que nos hace parar de frente a un espejo de una realidad que a veces se nos es tan ajena, pero que diariamente está ocurriendo. Algo siempre está pasando fuera, en las calles, en otros países, y que nos lo cuenten de una manera como tan directa, es el valor real de la crónica. Eso es lo que a mí me gusta y es el peso como de las palabras, ¿no? El peso de lo real. A mí, bueno, me gustaba como un poco lo que han mencionado ya todos. Me gusta que sea como un género, si lo pensamos de manera histórica, como que se ha construido con retazos de otros géneros y que no puede definirse. Me gusta eso, que sea un género que juega con otras herramientas. Y bueno, me gusta especialmente que me ha hecho viajar, que me he encontrado con descripciones hermosas de momentos cotidianos. Me gusta como esta idea de la crónica del paisaje, de la crónica de la hora, del momento. Entonces, pues digamos que me ha permitido como viajar a través de las palabras, como hablábamos en ese capítulo de literatura y viajes, de ir a desiertos en Teherán o a las ruinas de Persépolis o al mar, según sea el caso. Eso ha sido como muy lindo. Devolvámonos un poquito en la historia y pensemos cuál ha sido esa experiencia de lectura que ustedes han tenido con la crónica, cómo se encontraron con el género, qué esperaban, cuáles han sido los autores que los han cautivado. Yo, la verdad, no había leído crónica antes de llegar a la universidad y en la universidad tuve la oportunidad de empezar a leer crónicas de Indias. Creo que es algo que todo el mundo debe leer, eso no debe considerarse como, no sé, algo pesado y imposible de leer, no, todo lo contrario, es una maravilla, uno se ríe un montón de las cosas que describen, hay de todo, ¿no? También hay como descripciones fantásticas de cómo éramos acá, lo que hablábamos ahorita, que se inventan un montón de cosas para agradar a España, o sea, hay algo que vale mucho la pena en esos textos y a uno en verdad le abren mucho los ojos de cómo somos y cómo nos vieron. Y después leí Gaitales con Frank Sinatra está resfriado y también un poco ese atractivo que tiene la crónica de mostrar un personaje desde otra perspectiva, como uno lo ve en verdad, como en los momentos más populares, vale mucho la pena. Por último, ya como mi lectura, digamos, no en la universidad, sino libre
elección fue Rodolfo Walsh y Svetlana Alexievich. Creo que son libros que uno le abren mucho los ojos de cosas que pasaron, hechos históricos muy importantes que uno no le dan ganas de leerlos en la prensa o en donde sea. Y después como de que ese material ha sido un poco traducido por el autor y embellecido y darle un toque y una voz especial, uno los puede leer y comprender mucho sobre esas cosas. Entonces, esa es como mi experiencia lectora con ese género. Bueno, en mi caso, yo entré tarde a la universidad y antes de estudiar literatura pasé por historia, lo cual me implicaba como un contacto con la crónica y desde otro lugar. Pero incluso antes de entrar a la universidad, yo fui suscriptor de La Malpensante y de La Número. Entonces, como que llegaban crónicas de prensa sin, digamos, como que sin que yo hiciera una gran reflexión sobre ello, pero había algo ahí, un rumor que me cautivaba, como un canto de sirena que me aproximaba a ese tipo de escritura y funcionaba muy bien, como que es una manera también como de asir el presente y de medir el pulso del tiempo de una manera muy particular, porque no es como, digamos, no son las cifras de cuántos muertos o cuánta gente desnutrida o no sé cómo tales, sino que se pone como en una materialidad más concreta que le permite a uno como sentir una empatía por aquello que te están contando, así esté pasando en el mar de Alfonsina Storni o aquí al lado. Y cuando ya entré a la carrera, el Inca Garcilaso es mi primer referente como de crónica, de esa crónica del buen gobierno, donde finalmente se posiciona la crónica como algo que reta el poder y que le pone en la cara, pues que lo está haciendo mal, ¿no? Y eso queda ahí en un momento dado, después llega Martí con todas sus crónicas que son más urbanas, que tienen como otra sensación, que hablan desde un mundo que quiere como emanciparse, como una mayoría de edad de alguna manera, y ese digamos que es la confirmación de un amor por un género, por una forma de escribir y de sentir, que con Lemebel pues ya es como llegar al paraíso de Dante, eso ya es como una cosa así superlativa, porque justamente en un autor como Lemebel, del cual hablaremos en la entrevista con Salomé, pues pasa que es la versatilidad encarnada. O sea, yo me encontré, por ejemplo, una crónica de Lemebel sobre fútbol. Yo dije, ¿en serio también puede hablar de fútbol? Y lo logra. Entonces, justamente esa capacidad como de penetrar todos los espacios de lo privado desde una voz y desde una forma de ver como un testigo ocular lo que está sucediendo y narrarlo desde ahí, esa focalización de la crónica es lo que la hace tan especial y es lo que a mí me parece cautivador. Qué lindo eso que dices, porque pues es que la crónica nos propone un pacto lector diferente. Como yo te estoy aquí contando como realidades, pero desde un sesgo de ficción o que incluye herramientas de la ficción. Y eso me parece maravilloso. Aquí valga decir que Carlos abogó muchísimo por este capítulo y que además Carlos fue el que me presentó también a Lemebel como cronista, como autor, como todo, y pues también me enamoré, ¿no? Entonces, pues ese es uno de mis autores, digamos, que he leído de crónica, pero yo debo decir que poco he profundizado en el género de la crónica. Realmente mi acercamiento a la crónica empezó, yo creo que gracias a este podcast, con el capítulo de literatura y viajes que hicimos con Lucía Vargas, creo que me enamoró su manera de hablar de la crónica, de Leila, sus maneras como de describir todo su viaje por Ser del Sur. Eso me gustó mucho y creo que me abrió una puerta completamente. Y bueno, antes de eso, claro, me había acercado a crónicas publicadas en revistas, a crónicas publicadas en periódicos, había leído crónicas sueltas de Caparrós, de Guerriero, pero creo que fue en 2020 con la creación del podcast que dije como, fue madre, quiero profundizar en este género y creo que esa es una de mis metas también lectoras para este año, leer más crónica. Ya tengo un montón de nombres que han dado ustedes. Edwin, ¿cuál ha sido tu experiencia con la crónica? Bueno, esa es la idea, que tengas un montón de nombres y pues que se unan más. Mi experiencia, yo como conocí la crónica, yo creo que sin saberlo era un lector de crónica desde hace mucho tiempo. Yo empecé también con las revistas y con los periódicos. Va a sonar muy curioso, pero yo leía demasiado las crónicas que salían en Soho. Incluso Soho en algún momento hizo un recopilado de crónicas por allá en el 2008, 2010, un libro como con todas las crónicas más leídas de ellos durante
pues lo que llevaban de publicación, y ahí yo conocí nombres como Martín Caparrós, como ya la bien nombrada Leila, que le estamos haciendo muchos guiños, a ver si de pronto se atraviesa por acá en algún momento, y Sería pues ideal. ya, exacto, y ya pues en el ámbito un poco más colombiano con Andrés Felipe Solano, Eduardo Escobar.